A todas y todos. Efectivamente quisimos hacer esta charla muy relajada, básicamente para conversar de tantas cosas que hay para conversar últimamente, no podemos negarlo. Le habíamos puesto algo como evaluación de la modificación a la ley 20.393 a un año más o menos de la vigencia de esta modificación, que sabemos que es de septiembre del año pasado, pero la verdad es que los temas son varios, o más bien, este solo tema da para bastante. Ya, nosotros insertamos también esta charla dentro de lo que es nuestro diplomado en Derecho Penal Económico, porque los aspectos que vamos a ver a continuación, muy en síntesis, por supuesto, son parte de nuestro programa. Es decir, queremos comentarles de ciertos temas que evidentemente durante el desarrollo del programa se van viendo. Nuestro programa se desarrolla en 4 cursos diferentes, ¿ya? Y en cada uno de esos cursos, efectivamente, de acuerdo a su programación, se van abordando delitos sectoriales, como lo que probablemente nos va a hacer detenernos un poquito más el día de hoy, que tiene que ver con delitos de corrupción. Pero para estos efectos, lo que nosotros hemos querido también hacer es darle una mirada eh, también desde quizás otro punto de vista. ¿Ustedes me cuentan si se está viendo la presentación? Se ve Ya, perfecto. ahí tengo dedito para arriba. Entonces, como les decía, tenemos este título que nos da para mucho y decidimos focalizarnos en 2 aspectos, ¿ya? Uno tiene que ver con mirar un poco lo que es la evolución que ha tenido esta normativa. Nosotros sabemos, probablemente los que somos un poquito más mayorcitos, ¿no? Que teníamos un panorama previo a diciembre del año 2009 con ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que vino a golpearnos fuertemente, por lo menos a los que habíamos estudiado antes de esa época, bastante antes de esa época en algunos casos, porque nos rompía una cosa que era bastante fuerte en el derecho, que era que las sociedades no pueden delinquir, una cosa muy, muy internalizada en las personas, hombres y mujeres de derecho, ¿no? En virtud de lo cual por las personas jurídicas necesariamente respondían penalmente, a lo menos, las personas que las administraban. Y entendíamos que solo esas personas tenían la voluntad necesaria que se necesitaba para delinquir, ¿no? Pero esto tuvo un origen, ¿no? Que hizo además que tuvieron una tramitación bastante rápida y bueno, la pusimos en implementación, pero la pusimos en implementación como tímidamente, con poquitos delitos base y con no muchas ganas tampoco de estar sancionando a las empresas. Pero el panorama a lo largo del tiempo fue cambiando. Y este panorama se amplió de partida de manera importante, sin perjuicio de otras ampliaciones, pero se amplió fuertemente el año 2018 con el Estatuto Anticorrupción, digamos la ley 21.121, que aumentó de manera importante los delitos bases en estos casos, es decir, los que pueden gatillar la responsabilidad penal de las empresas y además estableció una serie de otras normas que son bien importantes en materia de anticorrupción, pero particularmente lo que me interesa destacar acá es que esta normativa también vino quizás eh, por primera vez de manera tan clara, a lo menos, a ratificar, porque por cierto esto es una constatación simplemente, que la corrupción puede estar tanto en el mundo público como en el mundo privado. No es exclusiva de ningún ámbito o particularmente no es exclusiva del mundo público como quizás se había insistido mucho a la fecha normativamente hablando, digamos. Y reconocemos que hay un delito de corrupción entre privados y se establece también el tipo penal de la administración desleal y la propia figura de la negociación incompatible o más bien negociaciones incompatibles que estaba y que sigue estando, en todo caso, inserta dentro de aquellos delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, empieza a reconocer una serie de otros sujetos, entre ellos directores de sociedades anónimas, entre varios otros. ¿Ya? Entonces nos cambia fuertemente la perspectiva. Y luego tenemos un panorama
de la ley modificada por la ley de delitos económicos, ¿ya? Y esto sabemos también por ser una modificación más reciente que ha producido una reacción importante, quizás de sectores empresariales, digamos, que lo sintieron como quizás una legislación un poquito injusta respecto de ellos, pero es una realidad al día de hoy vigente, de hecho, para las personas naturales desde el año 2023 y para las personas jurídicas desde el año pasado, desde el año 2024. Entonces, esto nos lleva a plantearnos distintas cuestiones, nos lleva a plantearnos que está la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también está toda una estrategia en materia de integridad pública que no es única de este gobierno. En este caso, lo que estamos nosotros ahí instalando tiene que ver con la ENIP que es lanzada por este gobierno, pero sin duda el tema viene desde hace mucho tiempo previo trabajándose en distintas administraciones y un trabajo que también ha estado haciendo la Contraloría General de la República en la materia, y desde allí quizás me quiero particularmente detener, eh, porque esta presentación tiene que ver precisamente con este último trabajo con la Contraloría que llamó una comisión asesora anticorrupción experta para hacerle las propuestas, y tuve el honor de formar parte de esa comisión que ya entregamos nuestro informe a la Contralora, pero que públicamente va a ser difundido en la semana del 9 de diciembre, que es el Día Internacional Anticorrupción. ¿Ya? Como les decía, viene de antes, desde la Comisión Engel, que parte o que se forma en el año 2015 justamente asociadas a casos de corrupción pública y privada también, o de ese nexo que muchas veces existe, que quizás mucho más frecuentemente existe, de lo que lo vemos, surge la Comisión Engel para prevenir, ¿no?, los conflictos de interés y la corrupción, y dentro de las conclusiones de ese informe está la necesidad de avanzar gradualmente en la creación e instalación de sistemas de integridad que sean obligatorios, comenzando precisamente por las instituciones del sector público. ¿Ya? Esto es algo que se estableció como una necesidad, una propuesta, digamos, dentro de la comisión, y que 10 años después, la verdad es que si nosotros lo miramos detenidamente, no se ha materializado, a lo menos sustancialmente. Y en esto me detengo porque quizás lo que vemos, y Carlos se va a referir más particularmente a ese tema, porque le va a ver más los aspectos en el ámbito de el sector privado, pero lo que criticamos muchas veces también desde la Fiscalía, eh, y ahí muchas veces nos tocó verlo también con Carlos, es que muchas veces las organizaciones tienen modelos de prevención de delito que son un poco modelos de papel. Y en definitiva, las modificaciones que surgen por la ley de delitos económicos a la ley 20.393 tienen que ver también con esa constatación, con la constatación de esto no está sirviendo. Ya esto no está generando los cambios que necesitamos que efectivamente se generen al interior de las organizaciones para que realmente construyamos organizaciones que tengan en su interior una cultura de integridad, y por lo tanto vamos a tener que tomar medidas que sean mucho más drásticas para que en definitiva sean más eficaces. Y un poco, o quizás no un poco, bastante más que un poco, digamos, de lo que vemos en el sector privado, o que vimos en el sector privado en el momento en que se empieza a discutir la ley de delitos económicos, es lo mismo que vemos en el sector público. Desde hace 10 años se estableció la necesidad de que existieran en el sector público sistemas de integridad o sistemas de compliance público. Eh, y 10 años después, la verdad es que cuesta encontrar instituciones que realmente los tengan internalizados, y que los tengan internalizados precisamente como parte de su cultura. Y cuando uno va con este discurso, ¿no?, al interior de las entidades públicas, uno parte citando un estudio de el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es quizá una de las organizaciones que más ha trabajado en la materia, del año 2018.
2018, que daba cuenta de que el 76% de la población chilena no confiaba en el sector público y el 79% creía que los organismos públicos en Chile eran corruptos o muy corruptos. Estos resultados del año 2018, si los medimos al día de hoy, yo creo que me atrevo a apostar que serían claramente peores, ¿ya? Estos resultados sin duda son bastante negativos y si los vemos ahora, eh, probablemente serían mayores al punto de que se utiliza mucho como uno de los elementos que está, digamos, en el debate para efectos de la campaña presidencial y las distintas campañas políticas, eh, que es un tema justamente que valga decirlo porque es muy importante, en definitiva, que este tema salga precisamente de la lucha política, que nos demos cuenta que no tiene que ver con colores políticos definidos, sino que en realidad debiera ser una cuestión que efectivamente trascendiera las distintas administraciones y fuera realmente un tema de Estado. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre una de las tres convenciones que Chile ha ratificado en materia de corrupción, establece mecanismos bastante claros en este sentido y que forman parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que declara Naciones Unidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta, y la accountability sin duda que va a ser siempre un elemento primordial en esta materia. El objetivo, el ODS 16, ¿no? Nos lleva precisamente a esta necesidad. Y esta necesidad, me quiero insistir en el punto de la sostenibilidad, que es un punto que nos preocupa, ¿no? Mucho cuando estamos hablando de el sector privado, de las empresas, ¿no? Pero también es una necesidad en el ámbito público. Eso es lo que queremos hacer presente ahora. Entonces, desde Naciones Unidas se nos dice que hay una necesidad de promover la integridad y la responsabilidad entre funcionarios públicos por medio de códigos de ética, pero también sistemas completos destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de interés. Insisto en el punto porque de la Comisión Engel lo único que se obtuvo concretamente fue el hecho de que todas las instituciones de la Administración Central del Estado tenían la obligación de generar códigos de ética eh, para cuya confección se contó con la asesoría precisamente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero fueron códigos de ética que quedaron ahí, en bonitos diseños, lindas ediciones, pero en los estantes de distintos funcionarios públicos y sin que realmente se hiciera la real difusión, la real capacitación y que la gente entendiera, además, por qué era importante generar estos cambios al interior de las organizaciones. De modo que al día de hoy se siguen evaluando los sistemas de integridad nuevamente como o de la misma forma que criticamos en el sector privado, el checklist, ¿ya? El checklist de decir, tiene un código de ética, tiene un encargado de integridad, tiene esto y vamos haciendo el checklist. Eso precisamente es lo que no necesitamos, ¿ya? Entonces, hay distintas acciones que han venido en la línea de lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo y por lo menos desde la Comisión Engel en el año 2015, que son los códigos de ética de la Administración Central, insuficientes, un oficio del Ministerio de Hacienda donde instruía la necesidad de generar sistemas de integridad que se cumplen formalmente, y más recientemente la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la ENIP, que también establece dentro de su plan de acción de fortalecer los sistemas de integridad a nivel central del Estado, considerando el posicionamiento de una estructura de integridad activa con roles claros y formales dentro de la organización, con un enfoque basado en riesgos, evaluaciones periódicas y perspectiva de género. ¿Ya? De esta forma se generan entonces los sistemas de integridad que ahí, citando la metodología de PNUD, precisamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
nos muestra que los componentes son bastante similares, al final de cuentas, a lo que nosotros vamos a encontrar cuando revisamos en la ley 20.393 cuáles son los elementos mínimos de un modelo de prevención del delito. Podemos tener distintos nombres, pero básicamente aludimos a lo mismo. Siempre la necesidad de que se identifiquen estos elementos de riesgo, que se haga este mapa de riesgo, y de ahí surge entonces toda la normativa que va a estar traducida en un código de ética, pero además en una serie de protocolos y distintos documentos que van a concentrar los procedimientos eh, y todo lo relativo precisamente a una adecuada gestión de riesgo, una estructura, una gobernanza, ¿no? Que se haga cargo de una manera adecuada del sistema, un canal de denuncias, que no solo sea un canal de denuncias, que sea también un canal de consultas, es decir, una plataforma que permita uniformar, estandarizar los criterios de modo que también le provoque certeza a los funcionarios públicos, que muchas veces es el tema, simplemente la falta de conocimiento, y sin duda un plan de difusión intenso que implique que la gente realmente se sensibilice en esta materia con las acciones de difusión y capacitación que sean procedentes. Esto es lo que ha sido tomado entonces también por la Contraloría General de la República, que tiene que tomarlo en una doble dimensión, porque es la propia Contraloría, primero también, y eso es lo que establecemos en este informe, debe robustecer su sistema de integridad institucional. ¿Qué duda cabe de que es la propia Contraloría la que debe dar el ejemplo en esta materia? Y si bien hay un sistema de integridad que está instalado en la Contraloría, que no responde precisamente a la lógica de las instrucciones, evidentemente que surgen de la administración del Estado, quien más bien fiscaliza, la verdad es que en torno a este estatus mucho más alto, donde debiéramos considerar a la Contraloría, porque precisamente es la que va a estar exigiendo en esta materia, debe tener una conducta totalmente ejemplar, ¿ya? Debe pararse efectivamente en cualquier instancia pública o privada, precisamente como en ADE, con su sistema y dando cuenta efectivamente de que el primer control y el más estricto precisamente está en la propia casa, ¿ya? Y luego de eso tiene que liderar la construcción de un sistema de integridad en el sector público con un enfoque basado en riesgos, con gradualidad y estándares adaptados a esas necesidades. Y en este sentido, entonces, también nos pareció importante citar esta ley que es bastante reciente, que es del 17 de octubre, que es la ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que debe trabajar, como lo dice la propia ley, con la Contraloría General de la República, con esa necesidad precisamente de generar esta función de una manera mucho más institucionalizada dentro de la administración del Estado. Hasta ahora, y si bien la ley está publicada y está vigente, el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno todavía no se implementa, y de hecho hay 180 días para que solo se dicte el reglamento que va a ser aplicable esta ley. Eh, entonces lo que tenemos hasta ahora es simplemente un consejo que hace algunas sugerencias, que levanta un pequeño mapa de riesgo donde establece cuestiones bastante básicas dentro de los órganos de la administración del Estado. Y lo que se espera es mucho más. Y evidentemente que tiene que ser mucho más, porque si se le está exigiendo esto al sector privado, ¿cómo podría no ser exigible en el ámbito público? ¿Ya? Eso en definitiva es el punto que queremos marcar en esta parte, digamos. Es decir, en definitiva, debiéramos estar todos sujetos a estándares de integridad, ética y cumplimiento similares. ¿Y por qué digo similares? No porque los funcionarios públicos deban tener menores, sino que son simplemente distintos, quizás en algunos ámbitos, pero porque, a lo menos desde mi punto de vista, a lo menos los funcionarios públicos sí deben tener mayores estándares de ética e integridad. Y cada vez que vamos con este discurso de la ley de delito económico y particularmente sus modificaciones a la ley 20.393, eso sale a la luz pública. Sobre todo cuando uno iba hablando de esta ley antes de que ella entrara en vigencia, digamos, antes de
el 17 por ahí de agosto del año 2023, particularmente cuando las empresas estaban muy preocupadas por esta temática. eh, la reacción siempre era, bueno, ¿y qué pasa con la gente del caso convenio? Bueno, ¿y por qué todo esto no se controla en el ámbito público? Bueno, y con toda razón. Y con toda razón, sin duda, los estándares no pueden ser más laxos para los funcionarios públicos, y tienen que ser altos, bastante altos y a lo menos igualmente altos, pero yo creo mayormente altos. Y pese a que nosotros tenemos 3 convenciones internacionales en materia de corrupción, la verdad es que ninguna define propiamente lo que es la corrupción, y nosotros podemos encontrar distintas aproximaciones: acción y efecto de corromper, un concepto amplio que abarca sector público y sector privado. En Transparencia Internacional, ¿no? Que es una definición que particularmente me gusta bastante. Se habla del abuso del poder encomendado para el beneficio propio, eh, para la OCDE del abuso de un cargo público o privado para obtener un beneficio personal. Eh, lo importante es que involucra un abanico muy amplio de conductas. En general lo hacemos un poquito sinónimo de cohecho, pero la verdad es que es bastante más que esto, y va desde un pequeño tráfico de influencia hasta el soborno más institucionalizado. Pero creo que lo más importante es entender que se trata de abuso de poder. Y abuso de poder existe tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado. No hay diferencias desde ese punto de vista. Por lo tanto, lo que nos interesa, en este caso, eh, ratificar, es que hay corrupción pública y privada, y muchas veces, quizás muchas más de las que quisiéramos, de hecho, se encuentran precisamente vinculadas. El mapa de Transparencia Internacional de corrupción mide la percepción de la corrupción. No mide efectivamente dato duro, ¿ya? Pero nosotros siempre hemos estado en un buen lugar, eso es un hecho y no les vamos a decir mentiras en ese sentido. Eh, Chile en general ha estado muy bien posicionado, solo debajo de Uruguay en la región. Hay que reconocer también que la región tampoco es que acompañe mucho, ¿ya? Pero solo bajo Uruguay, que definitivamente parece una realidad totalmente distinta. Pero sí es importante reconocer que hemos bajado, que vamos bajando en este ranking, que es de percepción de la corrupción. Y lo importante es que en percepción de la corrupción yo les aseguro que cuando se hacen todos los estudios de campo para efectos de establecer este mapa, la gente no está distinguiendo en qué es del ámbito público y qué es del ámbito privado. Y la gente entiende corrupción, ¿ya? Finalmente, finalmente en esta parte, por supuesto, ya Carlos nos va a comentar mucho más respecto de la otra mirada, pero que nosotros creemos que son miradas muy integradas. Si no se previene ni se reprime la corrupción, se afecta la inversión, se afecta el crecimiento económico, y esa es la parte que nos interesa, ¿no? Desde la ley de delitos económicas y esa parte del país, ¿no? Pero, ¿qué duda cabe? Que se debilita el Estado de Derecho, que se debilita la democracia y la confianza en el funcionamiento de las instituciones y el sistema político. De hecho, parece que justamente en esa parte estamos nosotros. ¿Ya? Por eso es importante entenderla precisamente en su integralidad. La idea, con todas estas modificaciones, tanto las modificaciones de la ley de delitos económicos como lo que traemos ahora, que tiene que ver con la 21.769 a propósito del SAI, tiene que ver con transitar desde una cultura de cumplimiento a una cultura de integridad. Para que se entienda, insisto, en ambos sectores, que la integridad no es un costo, es la inversión más rentable. En el ámbito público se traduce nada más ni nada menos que en confianza ciudadana, y en el ámbito privado en lealtad de mercado. Y ahí cada integrante dentro de la organización y dentro de la sociedad, de hecho, puede aportar en esta materia. Ya la corrupción pública o privada, en definitiva, es un impuesto invisible que pagamos todos, y que por lo tanto tenemos que preocuparnos precisamente de exigir el derecho que tenemos para que esto efectivamente tenga las sanciones que correspondan. ¿Ya? Eso por mi parte. No les contamos, no le contamos, pero ya se podrán quizás haber imaginado, espero que se lo hayan imaginado y no que no hayan querido preguntar, que pensamos que después de hablar nosotros se produzca efectivamente como la conversación,
como ustedes prefieran, si prefieren por el chat, si prefieren abrir su micrófono, somos totalmente libres. ¿Verdad, Carlos? No sé si tan totalmente libres, pero al menos estamos Libres, libres. dispuestos. No dije liberales, dije libres Libres, en no, ese libres, no, sentido, no, libres, sí, por libres. eso, no sé si totalmente libres, pero estamos dispuestos, por supuesto, a Esto, disponible, eso. ir y a escuchar las preguntas. Y como decía Marta, la idea es que directamente lo hagan por el chat o enciendan su micrófono. Somos un grupo no tan pequeños, hay 59 personas conectadas en este momento, pero podemos abrir micrófono y conversar. Como bien decía Marta, yo quiero hacer probablemente la otra cara de lo que está pasando, no solo en el ámbito privado, sino también en las instituciones, porque esta ley tiene ya 2 años de funcionamiento para las personas naturales, desde agosto del año 2023, y 1 año de funcionamiento para las personas jurídicas, septiembre del 2024. Y la verdad que tantos cambios ni causas que se hayan iniciado al alero de esta ley, que se estén juzgando ya con esta nueva ley, no ha sucedido. ¿Es esto algo, una anomalía? ¿Es algo que uno pudiera decepcionarse? La verdad que yo diría que no. Estamos en los tiempos en que las causas se debieran estar comenzando a prosperar, ¿no? Porque lo primero que debe suceder, ¿no es cierto?, es que el delito se cometa después de septiembre del 2024 para las empresas, después de agosto del 2023 para las personas, que una vez cometido se descubra, que no pasa eso inmediatamente, que una vez que se descubra se denuncia a la fiscalía, que es una decisión en la mayor parte de los casos, y que luego la fiscalía de investigado comience a tomar ciertas decisiones. Entonces, no es una anomalía que esto eh, se haya demorado. Hay algunas investigaciones que se han conocido, que están ya al amparo de esta ley, por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con accidentes laborales, donde están involucradas empresas que obviamente de generarse responsabilidad penal van a implicar la aplicación de la nueva normativa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso que hubo hace poco de un accidente con resultado de muerte en Rancagua, en el teniente de Codelco. Si se acredita responsabilidad cuasi delictual, podríamos ver estas normas en acción, o el accidente pesquero eh, de la empresa Cobra, ¿no es cierto?, de ese tipo de buques, lanchas, donde también fallecieron 7 personas. También es un caso que podría terminar generando este tipo de responsabilidad. Y probablemente hay muchos casos más en los innúmeros delitos, más de 200 delitos que tiene nuestra normativa, que debiéramos comenzar prontamente a conocer con mayor asiduidad. En general, los casos más importantes que han ocupado la atención pública como delitos económicos, sobre todo, todavía son con legislación antigua, ¿no? Desde el caso Hermosilla, el caso Factop, el caso Sartor, el caso Primus, que son los últimos grandes delitos económicos que se están investigando, están todos bajo el alero de la ley 21.595, e insisto, no me parece que eso sea una anomalía, sino que es el transcurso del tiempo que normalmente toman las causas económicas, especialmente en desarrollarse. Pero yo sí plantearía ciertas prevenciones y qué es lo que uno ha visto desde el funcionamiento institucional, porque yo creo que al menos hay tres lugares, instituciones que van a ser clave en la manera en que la ley se aplica. Y el primero, por supuesto, tiene que ver con el Ministerio Público. Es clave para que esta actividad se desarrolle, estas investigaciones prosperen, que exista, por una parte, un adecuado eh, entendimiento de la nueva normativa, que tiene sus complejidades, por supuesto, por eso se han hecho abundantes capacitaciones en esta materia, como no solo digo capacitación, sino que también, por otra parte, es necesario que exista voluntad decidida de llevar adelante este tipo de investigaciones. Y ahí hay también una modificación legal muy reciente, ¿no?, que es la creación de la nueva Fiscalía Supraterritorial, que debiera tener un efecto en esto, porque la ley 21.644, que es la que lo crea,
deliberadamente dice que dicha fiscalía se va a abocar a los delitos vinculados al crimen organizado y a los delitos de alta complejidad. Y por lo tanto, casos de alta complejidad que pudieran involucrar sobre todo a empresas, debieran ser abordados por esa fiscalía especializada que va a tener la, la calidad, ¿no?, de tener competencia en todo el territorio nacional. Yo diría que los dos grandes casos de fiscalías de alta complejidad que tenían esa característica de abocarse a casos sobre todo económicos eran la Fiscalía Centro Norte en la región metropolitana y la Fiscalía de alta complejidad de la zona oriente, ¿no? Eh, y efectivamente yo creo que esas experiencias fueron exitosas en cuanto a que permitieron que un grupo de fiscales pudiera tener un número menor de causas y una mayor especialización en este tipo de temas. Y bueno, no es casualidad probablemente que los casos más relevantes de este tipo de investigaciones de delito económico hayan partido desde esa fiscalía. Pero ahí el Ministerio Público tiene un desafío, como digo, gigante, que se aborda parcialmente con la creación de la nueva Fiscalía Supraterritorial, pero que debiera llevar también a una mayor especialización también para los fiscales que van a conocer estos casos, no necesariamente desde la Fiscalía Supraterritorial. Es imposible que todos los casos que van a ser tramitados con esta nueva ley los aborde la Fiscalía Supraterritorial. Van a haber, la mayor parte de los casos van a estar en las fiscalías regionales locales, y ahí yo creo que es necesario que se profundice la especialización de los fiscales, porque de lo que yo he conocido, me parece que básicamente por dos motivos: por la recarga laboral que tienen hoy día los fiscales y porque las urgencias investigativas hoy día están en otro lado, están justamente en temas de crimen organizado, de homicidios, de secuestro. No, no me parece que se le haya dado la importancia suficiente, necesaria, a capacitar más profundamente a fiscales para que vean este tipo de investigaciones en nuestro país. Y si digo eso para los fiscales, creo que esa reflexión también es pertinente hacerla para el Poder Judicial, con el agravante de cómo tenemos un Poder Judicial que deliberadamente en las investigaciones, en los juicios orales, que es donde esto probablemente va a tener más importancia, pero también en los juzgados de garantía, no tienen especialidad, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ocurre en la fiscalía hay fiscales que se dedican a causas de droga, a causas de delito económico, a delitos sexuales, ¿no? Eso no ocurre con los jueces, me parece muy bien. Los jueces ven cualquier tipo de materia mediante sorteo y a partir de ahí son asignados a conocer un caso específico y por lo tanto la posibilidad de que cuando se comiencen a conocer estos casos los jueces no tengan una especial preparación para el conocimiento de esta nueva ley puede generar ciertos problemas de relevancia. Digo esto porque si hay un caso emblemático de alta complejidad y que debiera, que podría perfectamente, si hubiera existido esta ley, ser conocido con estas nuevas normas, es el caso SQM, cuyo resultado hemos conocido esta semana, y más allá de las críticas que particularmente se le puede hacer a las instituciones, hay una crítica muy fuerte al trabajo de los fiscales. Yo me he concentrado particularmente en hacer una crítica importante a los jueces que resolvieron. Más allá de esa discusión, me parece que es evidente que el sistema en su conjunto muestra o mostró en este caso no haber dado el ancho para la investigación. Y eso es preocupante porque es una investigación compleja con las antiguas normas que parecen no haber eh, eh, significado un trabajo más especializado de los fiscales y probablemente también de los jueces. Entonces, digo esto porque eh, cuando tuvimos las primeras conversaciones de esta nueva ley, y ahí es bueno que el archivo exista, ¿no? Hubo mucha, como lo explicaba en su exposición Marta, yo diría que hubo mucha
preocupación, para ocupar una palabra adecuada, alguien podría decir incluso histeria, ¿no? Con la nueva normativa, de que iba a significar una persecución casi injusta en contra de personas que se dedicaban a las labores de directorio, en fin. Eh, y yo desde el comienzo puse mucho paño frío a eso, ¿no? Porque creo que la ley es importante sin duda. ¿Ah? Efectivamente, esta ley, la ley 21.595, nace por una conciencia de nuestro país en general, que recogió el sistema político, de que la normativa existente no estaba siendo capaz de dar sanciones proporcionales a la gravedad de los casos en los delitos económicos, ¿no? Ese es el motivo por el cual esta ley nace. Se constata que la normativa existente, ese es el diagnóstico, se dice, el problema es que nuestras leyes no son suficientemente rigurosas cuando existe un delito económico importante comprometido, y la solución, por lo tanto, es hacer leyes que castiguen de una manera más rigurosa esas conductas. Ese fue el diagnóstico, y la solución fue la ley 21.595, que tiene una cosa muy virtuosa, que es una ley transversal, ¿ah? Que se aprobó y se creó, se originó, su iniciativa fue desde la derecha hasta la izquierda, pero que además fue muy transversal en cuanto al apoyo académico que tuvo, ¿no? Tuvo profesores de la Universidad de Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Católica. Por la Universidad Adolfo Ibáñez participaron muy intensamente los profesores Javier Wiedemann y Antonio Bascuñán, ¿no? Entonces, es una ley que yo diría técnicamente deja muy satisfecho a la academia. ¿Sí? Esta es una ley que estuvo bien pensada, bien trabajada, apunta bien, perfecto. Mi prevención desde ese momento, y la ratifico hoy día, es que la ley es muy importante, pero que no basta. ¿Ah? No basta porque es necesario que los organismos a cargo de la aplicación de la ley, y en eso lo importante son el Ministerio Público y el Poder Judicial, los tribunales de justicia, tengan también esa claridad, esa conciencia de que es necesario acreditar delitos y aplicar sanciones proporcionales sin buscar refugios, ¿no? Salidas que la ley siempre permite. Porque de alguna manera los resultados de la ley anterior fueron también por usos y formas de trabajo que fueron inadecuadas. Lo ejemplifico con el caso de la atenuante de la irreprochable conducta anterior. La atenuante de la irreprochable conducta anterior podría perfectamente haber significado una atenuante que implicara acreditar una conducta que mereciera tener un premio por parte del sistema judicial cuando se acreditaba que esa persona había cometido un delito, pero que en su vida anterior había tenido un comportamiento intachable. Y por lo tanto que eso significara un premio, ¿no? Pero en los hechos, la aplicación de esa atenuante se volvió automática. Consistía básicamente en que usted no tuviera condena en su extracto de filiación. E incluso se comenzó a dar el absurdo, ¿no es cierto?, que a una persona de 18 años que cometía un delito, a mi juicio es un absurdo, ¿no? A una persona de 18 años se le premiaba con su irreprochable conducta anterior cuando técnicamente ni siquiera tenía conducta anterior, ¿no? Porque no había tenido posibilidad ni siquiera de delinquir previamente. Se comenzó a hacer una aplicación automática otorgando un beneficio. Y al revés, cuando había que aplicar agravantes, la forma de aplicarlas fue siempre muy restrictiva. Piensen ustedes que en el Código Penal, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero existe, hay un agravante que sanciona cuando un delito se comete de noche o en despoblado. Lo dice, ¿no? Me parece que el artículo 12.12 o por ahí. Un agravante si el delito se comete de noche o en despoblado. Comprenderán ustedes que casi todos los delitos en Chile se cometen o de noche o en despoblado, y por lo tanto habría sido un agravante que permanentemente se habría utilizado, y la práctica judicial hizo que finalmente fuera un agravante que no se aplicara. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que las normas tienen una vida cuando se escriben, pero probablemente la vida que más importa es la vida que tienen cuando se aplican. Y entonces la nueva normativa, que por supuesto está muy bien intencionado,
es muy importante que sepamos luego, pronto, cómo se va a aplicar, qué se va a entender, por ejemplo, con las atenuantes y agravantes, que son fundamentales en esta nueva normativa, ¿no? Cómo se aplican las atenuantes y agravantes para las personas naturales y cómo se aplican cada uno de los criterios que se exigen para condicionar la existencia o no de la responsabilidad para la persona jurídica. Es decir, cuándo vamos a entender, por ejemplo, que el delito se comete dentro del marco de la actividad. Voy a volver a esto en unos momentos más, pero cada una de esas definiciones que está en la ley tiene que luego ser desarrollada al momento de concretarse en un hecho concreto, en un hecho específico, y ahí va a ser fundamental cómo interpretan los fiscales primero la normativa para hacer las imputaciones o para desestimar una imputación y cómo lo hacen los jueces. Entonces, ese punto es clave y podemos tener un resultado muy, diría yo, eh, semejante al que teníamos antes, ¿no? O sea, esta ley que ha significado un cambio muy importante en la manera de entender cómo debiera ser, si es que los actores que están a cargo de su implementación la empiezan a aplicar con criterios del sistema antiguo, podemos tener bastante frustración, digamos, porque los resultados en concreto pueden ser muy semejantes a los que teníamos antes. Porque la raya para la suma acá, ¿no es cierto?, es que lo que queremos es que los casos graves de delitos económicos se sancionen de manera proporcional a su gravedad y no simplemente con sanciones, con condenas que sean de firmas mensuales o de clases de ética, que ha sido la crítica que se ha hecho. Dicho eso, la segunda pata es cómo han ido reaccionando las instituciones privadas, las empresas, a esto. ¿Ah? Nos referimos primero a la Fiscalía, al Poder Judicial, y uno dice, mira, en general no está pasando mucho porque hay otra urgencia, pero es importante saber qué ha pasado con las empresas. Y yo creo, puedo equivocarme en este diagnóstico, pero yo creo que ha habido una muy genuina preocupación en las empresas, en el mundo privado, por esta nueva normativa de una manera, diría yo, que es genuina, es decir, se ha hecho una búsqueda de cómo lograr adaptarse a la ley y entender lo que la ley pide, genuina. Y eso se ve, entre otras cosas, porque ha habido mucho interés desde el mundo de las empresas y desde el mundo de la gente que trabaja en las empresas por capacitarse, por informarse, por tomar clases, por ir a charlas, lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Pero también por implementar en sus propias estructuras las nuevas normativas. Y ahí yo diría que el gran cambio, la ley tiene muchos cambios, ¿no? Ampliar el número de delitos, y ese es el cambio más vistoso, ¿no? Uno cuando ve cuál es el gran cambio de la ley, lo primero que te dicen es, no, es que antes eran 20 delitos y ahora son más de 200. Es cierto, es un cambio muy importante, no hay como dudarlo aquello, es el cambio más vistoso, pero hay otra serie de cambios que son muy relevantes también, ¿no? Yo siempre le pongo mucha importancia a eh, haber eliminado el requisito de que el delito se cometiera en provecho, en beneficio de la empresa, que era algo fundamental en la ley antigua, pero que restringía muchísimo el ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Porque solo cuando el delito se hubiera cometido para favorecer o beneficiar a la empresa tenía aplicación. Y eso lo restringía mucho. Por eso todos los casos de la antigua normativa son de delitos de cohecho, porque en esos delitos nítidamente el delito se comete para beneficiar a la empresa, pero era bastante menos probable que se cometiera así en los demás delitos. Eso se cambia, como bien saben ustedes, y hoy día basta con que el delito se realice en el marco de la actividad de la empresa, y eso por supuesto que amplía muchísimo el ámbito de aplicación. Y como adelantábamos, es fundamental qué vamos a entender por ámbito de aplicación, por marco de la actividad, para saber cuál es el ámbito de aplicación. O sea, cuál es el marco de la actividad de la empresa, que en general yo diría es una actividad o es un concepto que debiera ser interpretado de manera bastante amplia. Pero creo que junto con esos cambios que no los desmerezco, son muy importantes, un cambio muy importante en materia de modelo
tiene que ver con que hoy día es muy nítido que es necesario que el modelo sea, en primer término, adecuado a la empresa, es decir, al utilizar la palabra adecuado, es muy nítido que esto no puede ser una cosa estandarizada, ¿no es cierto? Y exige, por lo tanto, la concurrencia eh, en esa confección e implementación del modelo de gente desde adentro. Probablemente puede haber, obviamente, asesoría externa, pero el trabajo fuerte se tiene que hacer al interior de la empresa. La palabra, digo, adecuado y la palabra efectivamente implementado, ¿no? Es decir, que sea adecuado a la realidad de la empresa específica, pero que además esté efectivamente implementado. Y cuando uno revisa qué es lo que la ley dice para entender que hay un modelo de prevención de delitos en la empresa, el contraste con la ley antigua es notorio. Eh, Porque si ustedes revisan la norma anterior, lo que la ley partía diciendo, y cuando uno ya tenía eso, como que de alguna manera ya tenía un modelo, la ley partía diciendo que el primer requisito era tener un encargado, ¿no es cierto? Una persona encargada del modelo de prevención de delitos. Entonces, lo primero que se hacía, usted designa al encargado de prevención de delitos y uno dice, listo, ya me saqué este problema, ahora el problema es del oficial de cumplimiento y de ahí para adelante que se la arregle como pueda. Yo ya tengo, pensaría el gerente o pensaría el directorio, yo ya tengo un modelo de prevención de delitos. Porque la ley partía diciendo de esto, ¿no? Lo primero es que usted designe a un encargado, a un encargado del modelo de prevención de delitos, y después te decía, tiene que darle recursos, por supuesto, ¿no es cierto? Medios y recursos, después tiene que tener acceso a la persona jurídica, pero lo principal era aquí. Y uno ve la nueva normativa y la nueva normativa te dice una cosa completamente distinta. Usted dice, lo primero que usted tiene que hacer es identificar los riesgos que se generan en su actividad. Riesgos, identifique riesgos, eso es lo primero. Después vamos viendo, digamos, lo primero identifique. Entonces, haga esa pega al interior, vaya a cada uno de sus procesos, identifíqueme en esos procesos los riesgos. ¿Identificó los riesgos? Bueno, establezcame procedimientos y protocolos para eh, prevenir la comisión de esos riesgos, que esos riesgos efectivamente se concreten. Segundo requisito, ¿no? Todavía no me habla de persona, me dice identifíqueme los riesgos, establezcame procedimiento y protocolo. Hizo eso, número 3, ahí recién, designe un encargado, un responsable de esos protocolos y procedimientos. Ahí recién aparece la persona, ¿ah? Porque la persona es el que va a estar monitoreando esto, pero el sistema en su conjunto tiene que estar implementado en la empresa. Y cuarto, dice la normativa, tengamos este evaluador independiente, externo, que nos diga cómo vamos y a partir de eso hagamos las mejoras que sean necesarias. Yo creo que este cambio, que también es muy relevante, ¿no es cierto? Y lo pongo a la misma altura de haber cambiado los 200 a 200 delitos y haber cambiado que ahora es en el marco de su actividad, a mí me parece que este cambio es fundamental para entender cómo se estructura un modelo de prevención de delitos, y yo creo que eso es algo que las empresas lo han ido entendiendo, asimilando, porque esto va de la mano entonces con que el modelo de prevención de delitos no es el modelo de una persona, no es el modelo de un oficial de cumplimiento, es un modelo que requiere riesgos identificados, establecimiento de protocolos y personas que están responsables de eso a lo largo de toda la empresa, a lo largo de todos los procesos de la empresa. Solo ahí vamos a tener efectivamente un modelo adecuado a la realidad de la empresa y efectivamente implementado. Y yo creo que ese desafío yo lo veo con optimismo y con esperanza. Yo creo que las empresas se han tomado mucho más en serio de lo que se tomaban esto antes. Quizás en eso fue virtuoso el que, eh, el que se hubiera producido esta preocupación slash psicosis, ¿no es cierto? De que se tomaron en serio pensando que esto efectivamente podía tener consecuencias graves si no se implementaba. Yo siempre he descreído de que eso efectivamente suceda, pero vamos en esa línea. Y entonces lo que he visto en las empresas es una preocupación mucho más importante de aquello, y hoy día estamos en la etapa
en que ya está fuerte el tema de la evaluación del tercero independiente, porque una vez que el modelo ya lo implementamos, generamos los procesos, generamos los protocolos, están los encargados, tiene que venir alguien de afuera, lo dice la ley, ¿no? Tiene que venir alguien de afuera a evaluar, a decirnos cómo estamos, a hacer esos informes y nosotros a partir de esos informes tener esas nuevas conclusiones. Yo creo que aquí está finalmente una de las diferencias más importantes que nos estamos jugando en este momento y es que esos modelos sean efectivamente modelos de verdad y no de papel. La experiencia que tuvimos, a mí me tocó investigar muchos casos de empresas, las más grandes, ¿no es cierto? Penta, SQM, Corpesca, y ahí Penta no tenía modelo, SQM y Corpesca tenían modelos, pero que eran modelos de alguna manera de papel, ¿no? Eran modelos básicamente para cumplir con un check. Y bueno, así lo reconoció el fallo en el caso Corpesca, que condena a la empresa, y de alguna manera lo reconoce la Fiscalía cuando a pesar de ese modelo formaliza SQM y llega a un acuerdo con la empresa. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir por mi parte. Todos estos temas los analizamos, como decía Marta e Ida, con mucha profundidad en el diplomado de Derecho Penal Económico que tenemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, que se da todos los años, parte en marzo del próximo año, y que, como se ha dicho, tiene cuatro cursos, dos cursos de delitos económicos sectoriales, los dos primeros, un tercer curso propiamente de Ley 20.393, de responsabilidad penal de la persona jurídica, y un cuarto y último curso de litigación para personas que se quieren conocer, al menos cómo funciona esto, cómo hace la Fiscalía cuando está investigando este tipo de temas. Se puede tomar el diplomado completo, que dura todo el año, o se pueden tomar los cursos cada uno por separado, si es que, por ejemplo, solo les interesara el tema de responsabilidad penal de la persona jurídica. Abrimos el espacio para preguntas, como digo, perfectamente posible que prendan sus micrófonos y pregunten, y también podemos, por supuesto, leer. Oye, tenemos algunas preguntitas en el chat. Dale. Tenemos algunas preguntitas en el chat y justamente tú te estabas adelantando. Te adelantaste a una pregunta que es la última y quería partir por ahí también para tomar lo último que tú estabas diciendo, que alguien, Ángela, pide que contemos un poquito del enfoque que tendrá el diplomado. Y entonces, bueno, Carlos ya se adelantaba, efectivamente son 4 cursos que se pueden tomar por separado o se pueden tomar como el diplomado propiamente tal. Y para efectos de explicarles básicamente qué nos distingue un poquito de los otros diplomados. Nosotros sabemos que hay muchos programas, ¿no?, que se están dando en materia de derecho penal económico y también en materia de responsabilidad penal empresarial. Entonces, nuestro diplomado tiene estos 4 cursos que, como decía Carlos, el primero es una parte bien teórica, podríamos decir, de derecho penal económico, digamos, de esta necesidad de que efectivamente se aborde de una manera diferenciada este tipo de delincuencia que es muy distinto a la delincuencia de la que trata nuestro Código Penal. Como decía Carlos, es que no los casos que se cometen en despoblado, en sitio eriazo o con agravantes como arrebato o obcecación, no es este el caso. Entonces se explica un poco por qué nace precisamente a nivel de derecho comparado el derecho penal económico y cómo esto es recogido en nuestra legislación. Porque Carlos les comentaba en la parte de quienes concurrieron académicamente a la generación de la ley 21.595 y de la Universidad Adolfo Ibáñez nombraba a Javier Willenman y Antonio Bascuñán, que son nuestros compañeros codirectores en este diplomado que no pudieron estar presentes el día de hoy. ¿Ya? Pero nosotros creemos que esa es una de las diferencias también que tiene nuestro diplomado quizás con otros programas, porque Antonio y Javier son académicos de larga data y por lo tanto concurren mucho con su conocimiento teórico. Carlos, ustedes saben, fue fiscal durante mucho tiempo
Yo fui durante 16 años directora de la unidad especializada en anticorrupción en la Fiscalía y justamente, Carlos también lo comentaba, en, los, en la historia, digamos, de la ley 20.393, que no aporta tantos casos, pero los casos que aporta, sobre un 95% de ellos tienen su base precisamente en corrupción, fuertemente en cohecho, doméstico, también un poquito de soborno transnacional y un poquito de fraude de subvención, ¿ya? Entonces lo fuerte está ahí. eh, Justamente, por lo tanto, nuestra idea es también aportar desde la experiencia práctica, ¿ya? Entonces, por eso conformamos este programa que tiene a académicos y personas que tienen una visión, una perspectiva que surge precisamente desde la práctica en estos 4 cursos. Uno de derecho penal económico propiamente tal, luego partimos con los delitos sectoriales, donde están la mayoría de los que, o están todos los que hemos comentado acá y muchos más, evidentemente. Un tercer curso de responsabilidad penal de la persona jurídica y un cuarto curso que es de litigación penal económica, que también es una particularidad de nuestro programa, ¿ya? A propósito de la pregunta que hacía Ángela. Y para aprovechar que tengo el micrófono abierto, solo quería comentar respecto de también la pregunta de Melanie, ya sí, también un poco adelantó Carlos, ¿no? Que a propósito de la valoración de los modelos de prevención, que no ha encontrado instructivos, que los instructivos son súper generales, que nos siga buscando, Melanie, porque no los vas a encontrar. No existen. No hay más, porque siempre lo que se pensó en esta materia era eh, tener un poco de jurisprudencia que permitiera definir cuáles eran efectivamente aquellos elementos que se iban a considerar en el modelo para definir si concurría o no la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y hasta la fecha, de los distintos casos, eh, solamente han habido 2 empresas que han tenido modelos y planteados en términos muy amplios, efectivamente. SQM y SQM, que tenía su modelo implementado antes del año 2009, no porque estuviera totalmente preparada en el año que se inicia la vigencia de la ley 20.393, sino porque gran parte de sus operaciones también se desarrollaban bajo el alero de la legislación norteamericana. Y por lo tanto, para seguir la FCPA de 1977, SQM necesitaba tener un modelo de prevención de delitos. Un modelo de prevención de delitos que eh, no controlaba eh, todos los, o no estaba, no se hacía cargo de todos los riesgos, porque justamente un riesgo del que no se hacía cargo tenía que ver con el centro de costos del gerente general, que era justamente donde salían los sobornos a juicio de la fiscalía, y por lo tanto era discutible que fuera un modelo correctamente implementado. Y el único caso que tenemos donde existe jurisprudencia que se pronuncie respecto de los elementos del modelo, si son suficientes, si estaba realmente implementado, básicamente es Corpesca, que es uno de los 2 juicios orales que existen con condenas. Solo 2 juicios orales tenemos en el sistema donde han habido condenas. Corpesca y el caso de una pequeña OTEC en Talca, que cuando fueron a preguntarle, bueno, ¿qué hizo usted en el marco de la prevención de la ley 20.393? O sea, el jefe de la empresa dijo, ¿de qué me está hablando? Evidentemente, así que no cuenta. Entonces, siempre se pensó en tener material material jurisprudencial para poder decir con propiedad, esto es lo que se exige del modelo como elemento mínimo, efectivamente, para estimar de que no concurre, en este caso, la responsabilidad penal, y hasta la fecha 2009, 16, casi 16 años después, la verdad es que no se cuenta con ese material porque solo hay una sentencia en juicio oral. La mayor cantidad de las salidas son suspensiones condicionales y las otras salidas son procedimientos abreviados. Y en los procedimientos abreviados, probablemente ustedes saben que lo que existe es una aceptación de los hechos, por lo tanto no hay gran discusión que nos permita generar estándares jurisprudenciales para esos efectos.
Carlos, no sé si te parece si escuchamos primero a Rodrigo y a Melanie que tienen la mano levantada ahí y después vemos la Sí, siguiente y perfecto. aprovecho Rodrigo yo de Melanie, saludar también a Rodrigo que no lo veo hace tiempo. La oye, Marta, yo una una Carlos. paradita, voy a contar, Rodrigo. Oye, una paradita nomás que hartas personas preguntaron si se estaba grabando la charla. Está grabándose y se las va a enviar, me dice Ida, a los correos donde se registraron. Así que a esa pregunta estamos ok. Hola, Rodrigo, y después. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias. Por desviación profesional y sin perjuicio de lo que pasó en ese QM con el rol de impuestos internos, quería preguntarles qué opinión tienen ustedes de esta ley, ¿no es cierto? Incluye los delitos tributarios, pero existiendo, en virtud de las normas vigentes, el derecho exclusivo de parte del servicio de iniciar acciones penales. ¿No se debilita esta ley en ese aspecto al menos? Porque, en definitiva, habiendo dependencia del director nacional de impuestos internos, del ministro y del presidente, ¿qué independencia tiene ese director? Insisto, aparte de lo que ocurrió y que se sabe bastante, digamos. Eh, ¿Cómo juega? ¿No habría que modificar, creen ustedes, esa norma? Y o tengo otra pregunta que tiene que ver con la ley de datos personales, porque parte importante de conocer a tu cliente y de todo lo que tiene que ver con la información, estamos dudando del acceso que va a tener las empresas, las personas, a las bases de datos, producto de los cambios que vienen con la ley de datos personales que va a entrar en vigencia en diciembre del próximo año, pero estamos preocupados por eso. Esas dos cosas, leves. Poquita cosa, ya. Voy yo la ¿Escuchamos a primera, Melanie Marta. o responde? Dale, dale, dale. Melanie al tiro. Dale, Melanie. Muchas gracias. Voy a seguir con la pregunta que había puesto en el chat, profesora. Le agradezco mucho su respuesta. Pero mi pregunta tenía que ver con algo más actual, en el sentido de que evidentemente el fallo Corpesca es el antecedente que uno tiene para decirle a un cliente si su modelo de prevención de delitos eh, cumple o no cumple, o pequeños criterios que podemos tener para entender si va a ser bien considerado por el Ministerio Público y por la jurisprudencia, pero yo me dedico a penal y a compliance y ahora reviso modelos también hechos por otros abogados y otras consultoras, y la verdad es que veo un caos completo en términos de los distintos que son los modelos. Porque claro, tenemos 4 requisitos en el artículo cuarto, no tenemos nada. Y bueno, y en los cursos, en los diplomados, siempre nos dicen que miremos a Estados Unidos, que miremos a Inglaterra, ¿verdad? Y a las guías del Departamento de Justicia, etcétera. Pero a mí me pasa que, en el fondo, si uno trabaja con empresas y uno va a una entrevista con un fiscal y le quiere decir, oiga, fiscal, mire, mi empresa tiene un muy buen modelo, lo hizo tal consultora, tal estudio, súper bien valorado, lo revisó esta otra, también muy bueno. No tengo ningún parámetro hoy día como para que la fiscalía me vaya a decir que sí o que no. Y ustedes saben cómo funciona la fiscalía. O sea, un fiscal me puede decir que sí, otro me puede decir que no. Si es que no hay un oficio fiscal nacional, entonces no sé si es que tienen algún tipo de recomendación general en torno a lo más actual, o sea, más allá del fallo Corpesca. ¿Qué podemos pensar hoy día en torno a este caos de modelos? Oye, déjame partir a mí, Marta, y te Dale, dejo las partes dale. difíciles a ti. Yo voy a contestar las partes más fáciles. ¿Ah? Eh, a, a- a la pregunta de Rodrigo, yo al tiro le diría que sí, ¿no es cierto? O sea, yo creo que en temas tributarios y en general en todos aquellos delitos en que se exige previamente una denuncia de una persona, un funcionario público administrativo, para iniciar una investigación penal, yo creo que eso contraría lo que es el derecho penal, ¿ah? Porque el derecho penal, por definición, son aquellas conductas más graves que eh, perjudican al conjunto de la sociedad. Y si eso es así, eso no puede quedar al arbitrio de una persona. Entonces, pongámonos de acuerdo.
esas conductas dejan de ser delito porque en realidad no importan tanto, o si efectivamente son tan contrarias a todo el ordenamiento jurídico, tienen que ser delitos que se investigan de oficio. Y en estas conductas identificamos el delito tributario, el delito electoral, ¿cierto?, que exige una denuncia del CERVEL, y los delitos de colusión. Yo eso no tengo mucha duda, pero entiendo que hay desconfianzas institucionales para que esto se haga simplemente de oficio. Oye, y a lo segundo, a la pregunta de Melanie, que es muy interesante, porque efectivamente yo creo que es la gran duda que tienen las personas hoy día cuando quieren hacer un modelo de organización. Dicen, ya, pero ¿qué tiene que tener, digamos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, están las normas, y en general uno diría, bueno, pero es que las normas son poquitas, son muy generales, como bien dice Melanie. Pero yo creo que esa debe ser la base, sobre todo, Melanie, pensando que creo que está bien puesto el acento en que acá lo fundamental, y por eso nos sirve un modelo tipo que tú puedas copiar de otro lado, lo fundamental es que tú en tu empresa identifiques los riesgos. Y eso entiendo que pueda tener cierta similitud en la industria en la que estás, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, las empresas pesqueras en general debieran tener este tipo de riesgos, el retail y estos otros, y qué sé yo. Eso es así, por industria, pero en general debieran ser riesgos distintos dependiendo de la industria en que estés. Entonces no te sirve, creo yo, un modelo estándar que tú adoptes de otro lado, porque la clave, me parece a mí, para que tú puedas defender el día de mañana, cuando que es una escoba, ¿no es cierto? Cuando haya un delito y cuando se esté acusando a la empresa de que no hizo lo adecuado para prevenirlo, yo creo que tu defensa va a estar en decir, mire, yo hice un adecuado levantamiento de mis riesgos, estos fueron mis riesgos, lo que pasó, yo lo identifiqué, ¿ah? Y si no lo identifiqué, tendré que jugármela porque es algo tan excepcional que no era posible de prever, o no era tan posible de que ocurriera, que no tenía una especial regulación, ¿no es cierto? Es un hecho absolutamente excepcional dentro de lo que es la empresa. Pero creo que toda esa parte de eh, identificar adecuadamente los riesgos fundamentales, porque si eso está bien hecho, si tú haces esa pega concienzudamente y tú identificas correctamente los riesgos que tiene tu empresa, de ahí para adelante me parece que es una cascada de decisiones que tienes que tomar. Tú ya identificaste tus riesgos, tienes que entonces tener procedimientos para evitar esos riesgos y tienes que tener personas responsables de aquello. Si esa pega está bien hecha, yo creo que de ahí para adelante debiera ser mucho más sencillo. Si esa pega está mal hecha, el modelo te quedó mal, no hay bueno. Y creo que el fallo Corpesca tiene una cosa que es muy útil y necesaria, porque identifica una cosa muy prístinamente. El fallo Corpesca dice, mire, ya, no sé, lo dice, ¿no? Dice que efectivamente el modelo tenía su falla, pero yo creo que el elemento clave para condenar en Corpesca a la empresa fue decir, mire, pero lo peor de todo es que cuando ya se supo, ¿no es cierto?, que se había cometido una conducta inadecuada, usted no hizo nada. Usted premió, porque lo echó con una indemnización, y después lo reubicó en otra empresa. Y ahí correctamente yo creo que el sistema está dando una señal muy potente de decir canales de denuncia, investigaciones internas, sanciones. Eso es clave. Un modelo tiene que tener un sistema de canales de denuncia, investigación interna y sanciones potente. Es tan potente que es una de las pocas cosas que dice la ley, ¿no? Dice, el que deberá en todo caso contener un canal de denuncia y sanciones, ¿no? No sé si eso, no conozco cómo reflexionaron los que construyeron la norma, ¿no? Pero a mí me parece esa norma hija del caso Corpesca. O sea, este punto es clave. Usted tiene que tener la capacidad de tener lugares donde reciba las denuncias, hacer investigaciones proporcionales, ¿no es cierto?, a los hechos que se denuncian, y poner sanciones cuando estas cosas pasan. Si eso usted lo hace, yo creo que la posibilidad de estar más cerca de haber cumplido la norma es mucho más alta. Marta, la parte Sí, difícil. solamente para unos comentarios adicionales. Yo también comparto lo que señala Carlos, y justamente que el hecho de que existan modelos que sean súper distintos, o sea, esto que parece ser muy desordenado ahora,
no lo vería como algo negativo, lo vería como algo positivo, porque efectivamente tienen que ser muy distintos dependiendo de la persona jurídica de que se trate, y parte por el reconocimiento de que, así como las personas naturales somos todas muy, muy diferentes, las personas jurídicas también deben serlo, inclusive si están en un mismo sector industrial. Pero hay riesgos transversales, y esto lo vinculo con la pregunta de Rodrigo también, ¿no? Hay riesgos transversales como precisamente el tema de delitos tributarios, es un riesgo transversal, ¿no? Hay riesgos que, y tomo con la parte esta que Carlos mencionaba, claro, ahora tenemos un montón de delitos, ¿no? Más de 250, que es lo que ha generado esta histeria, ¿no? Que señaló en algún momento. Pero ojo, que todos ellos van a ser revisados en el marco de la actividad. Entonces aquí también tomo un poco lo que dices tú y lo que decía Rodrigo, porque estamos en el ámbito del derecho penal. Y el derecho penal es así, no es con estándares, es asociado al caso concreto. Por lo tanto, eso es lo que un fiscal en un momento dado debiera revisar. Si de acuerdo a la organización, las atribuciones, la cultura organizacional de una determinada empresa, se cumplieron o no ciertos elementos mínimos. No nos asustemos con el caso Corpesca, porque el caso Corpesca fue amplísimo y la sentencia de 5.000 páginas tiene que ver con que además iban muchos imputados. Es una cosa bastante similar, por lo demás, a lo que ocurrió recientemente con SQM, ¿no? Pero parece que de una manera mucho mejor conducida. Pero más allá de haber tenido y haber pagado, ¿no? Por el diseño de un buen modelo a una empresa bastante conocida, ¿no? El tema es que faltaba la implementación, y la implementación se notaba en estas cosas, además. Tanto, Tampoco, más bien nos preocupaba el tema del compliance, que en un momento dado supimos de esto y no hicimos nada, o a lo menos nada que efectivamente tuviera un carácter de aleccionador, ¿no? Es evidente que no era así. Entonces, fuertemente tenía que ver con la implementación. Y eh, no quiero hablar mal en este sentido, pero nosotros podemos compararlo con lo que pasó en SQM, ¿ya? Y en SQM, que existía un modelo implementado hace bastante tiempo, es decir, con anterioridad al año 2009, un equipo encargado, un equipo de fiscales encargados particularmente de la definición de la responsabilidad penal de la persona jurídica, decía, este modelo cumple con todo, a mí me parece maravilloso, y se produce una discusión, ¿no? De otro grupo que pensábamos que en realidad el modelo no era real si realmente no controlaba un ámbito de riesgo muy importante como era el centro de costos del gerente general. Y la respuesta de la empresa era, lo que pasa es que esos no son los verdaderos riesgos para la principal minera no metálica de Chile y una empresa internacionalmente muy importante. O sea, la cantidad de plata que mueve SQM, se nos decía, sitúa los riesgos de esta empresa en otro lado. Y el tema es no entender que los riesgos no solo se tienen que medir en temas de lucas, digamos, y que también justamente tenemos en cuenta riesgos reputacionales, ¿no? Otra serie de aspectos que hacían necesario que también nos concentráramos, o a lo menos no liberáramos totalmente y lo dejáramos fuera de cualquier foco de fiscalización, este centro de costos, sabiendo que de ahí efectivamente podía, justamente del riesgo que implicaba esa libertad, pasó lo que pasó, ¿ya? Pero lo que quiero decir con esto, y en esta era la parte que quizá iba a hablar fea, que una cosa es, primero, tener en cuenta que estamos en el ámbito del derecho penal, y por lo tanto, abogadas y abogados, sabemos que esto es un ámbito que se mide de una manera totalmente distinta de otro tipo de responsabilidades, porque justamente es la responsabilidad que constituye la última ratio dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a preocupar de esa persona jurídica en particular. Pero lo que
lo que quiero decir es que tampoco la fiscalía lo tiene tan claro, digamos. O sea, en Corpesca efectivamente se hizo un trabajo muy detallado, pero también un trabajo muy detallado que llevó a poder presentarle al tribunal que cronológicamente, que de acuerdo a las fechas, con correos y mucha documentación, ese modelo no había sido implementado. ¿Ya? Eso es lo que fuertemente se llegó a decir. Lo que quiero decir, que esta parte fea, digamos, que tampoco es que la fiscalía esté tan, tan a caballo con estos temas, ¿ya? ¿Está mejor que el Poder Judicial? Sí, pero por una razón que es bastante clara, la Fiscalía tiene fiscales especializados, ¿ya? Y el Poder Judicial, claro, tiene jueces penales que son especialistas en penal, pero así como tienen que ver un homicidio, una encerrona, un portonazo, tienen que ver estos otros delitos que probablemente también los seduzcan mucho menos, que puedan ser mucho más lateros en términos de la documentación que se tiene que rendir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente es un llamado a la tranquilidad. Todavía en Chile estamos inmaduros respecto de los elementos que tiene que contener el modelo. Por lo tanto, si se dice, efectivamente, miremos las guías de la Federal Guidelines de la legislación norteamericana, es porque efectivamente, si adaptadas a la realidad de tu organización, eso está correcto, probablemente estemos cumpliendo con el requisito que hace que tengamos una eximente de responsabilidad. Y eh, Paloma estaba, y me parece que Paloma había puesto en el chat al principio una pregunta muy buena respecto de una cosa que era como un comentario, la de cómo hacemos el real cumplimiento cuando tenemos estas otras señales que van en un sentido totalmente distinto a lo que nosotros estamos queriendo eh, exponer ahora con ustedes. Pero antes de esto, para que no se me olvide, a propósito de justamente, hay riesgos que son, ojo, porque ustedes trabajan fuertemente en esto, ¿no? En justamente la identificación de los riesgos y la mejor forma de gestionarlos. En riesgos que son transversales, comentábamos, está el tema de los delitos tributarios y ha sido un anhelo de probablemente siempre de la Fiscalía el hecho de que no exista una acción penal pública previa instancia particular, sino que exista la acción penal pública a secas. Pero otro de los riesgos que probablemente sean muy transversales tiene que ver con los delitos informáticos. A propósito de lo que plantea Rodrigo con los datos personales, ¿no? Entonces, tengamos presente justamente de que hay un delito que es de receptación, ¿ya? Receptación de datos informáticos, ¿ya? Entonces, justamente lo que se va a pedir también, quizás ahí, como una cosa más, como una exigencia más transversal para las empresas, es que sus modelos también contemplen medidas de mitigación ante esos riesgos que decimos riesgos y al día de hoy sabemos que es una práctica generalizada. Sabemos que eso ocurre, que se venden las bases, etcétera, etcétera. Entonces, es algo para lo cual las organizaciones van a tener que estar preparadas en el futuro. Y Paloma tenía la mano antes levantada y no sé si la bajó ahora por alguna razón o porque nosotros no extendimos más de la cuenta. Sí, bueno, dado el tiempo que me tengo que ir, pero agradecer esta charla a Carlos, a ti, Marta, y a todos, pero fomentar algo que igual es muy importante que dijo Carlos, que con respecto a los modelos de prevención de delitos no solamente es importante el diseño, es también tener identificados los riesgos y a la vez los controles. Entonces, yo, bueno, trabajo en una consultora donde implementamos el modelo de prevención de delitos en muchas empresas y también fortalecemos mucho eh, el que se realice una evaluación a los controles, porque muchas matrices de riesgo puedes tener identificados tus riesgos para cada uno de los delitos que te aplique, dependiendo de tu negocio, y van a tener actividades de control, pero resulta que después tú dices, ¿ese control es realmente efectivo? ¿Esa actividad de control que tú crees tener realmente se hace? Entonces, es hacer una evaluación a esta matriz de riesgo, no hacer el levantamiento de la matriz por cumplir, sino que tener una matriz de riesgo con controles que realmente
sean necesarios para mitigar esos riesgos. Eso era que me tengo que ir. Muy bien, Millón de Súper. No, muchas gracias, gracias. Paloma. buenísimo. Gracias a ti. Ida, tenemos una pregunta más, pero tú nos controlas en esta libertad que parece que... Sí, lo que pasa es que estamos medio en la hora igual para la gente, ¿no? No queremos Tal abusar cual, tampoco eso les porque iba a decir. dijimos que íbamos a estar 1 hora, 1 hora y media máximo y estamos ahí ya. Ya han llegado a las 8 rápidamente. Oye, no, muchas gracias a todos por la asistencia, muy interesantes las preguntas. Bueno, en este tema, ¿no es cierto? Permanentemente podemos estar conversando. Yo creo que son muy buenas todos los aportes que se han hecho y esperamos que obviamente le haya sido útil también lo que conversamos. Y Bueno. muchas gracias a todas y todos. Valesca, perdón, nos quedamos ahí con la palabra, pero también te podemos compartir nuestros correos electrónicos ahí a través de Ida con la grabación que va a quedar disponible Exactamente. para todos los asistentes. Así que Ida, muchas y tú, gracias. quizás tú deberías dejar tu correo, Ida, para el que no lo tenga. Sí, justamente, También. miren, yo les voy a enviar la información del programa, ¿ok? Les voy a enviar la grabación. Cualquier duda que ustedes le quieran hacer a los directores, me la pueden enviar y yo con todo el gusto se la hago llegar a ellos, ¿ok? Para que les resuelvan sus dudas, sus inquietudes. Allí les acabo de dejar también mi mail, ¿ok? Cualquier duda, cualquier consulta, en la página también están mis datos y nuevamente agradecemos muchísimo su tiempo, su participación y su disposición en esta actividad de la Facultad de Derecho. Les deseamos una muy buena tarde para todos y feliz semana. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas que estén muy bien. gracias.